Dios le bendiga, gracias por estar, gracias por seguirnos a través de las redes. Bienvenidos a nuestros amigos de Facebook, que el Señor le bendiga. Bienvenidos a nuestros amigos de Apocalipsis Network, llegando a partir de esta medianoche a Camerún y a Ghana, para la gloria de Dios. Y que la palabra siga corriendo por sobre todas las cosas, cumpliéndose la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 28, donde la palabra sin duda va a correr, y no va a correr sola, sino que va a correr a través de cada uno de nosotros que la prediquemos en donde estemos, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y así como la palabra, el Señor tiene palabra para nosotros aquí, también sin duda tendrá palabra para ustedes allí al otro lado, así que reciban, porque sin duda esa palabra va a traer exhortación, sanidad, bendición, prosperidad, salvación y muchas otras cosas más que el vocabulario no puede alcanzar a descifrarlo. Así que el Señor le bendiga allí donde está. Diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay ciertas situaciones en la vida que nos hace tener esa sensación de que estamos perdiendo el control, que todas las cosas se nos están yendo de las manos. Pérdida de empleo, situaciones familiares, separación, crisis. Esas cosas que no las esperamos y sin embargo llegan de imprevisto a la casa, llegan de imprevisto a nuestra vida. Puertas que pensábamos, estábamos segurísimos que se abrirían, pero no pasó nada, esa puerta no se abrió. Ese llamado que estábamos necesitando, estamos convencidos que venía para tal día, bueno, nunca llegó y dependíamos de eso. Esas situaciones que pasan y a nosotros nos da la sensación de que perdemos el control de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, incluso hasta de nuestra fe. Son esas cosas que no las esperamos y caen de sorpresa. Golpean la puerta de la casa, como siempre digo, una deuda inesperada, algo que no pensábamos y que no éramos responsables, pero nos cayó a nosotros. Una enfermedad, algo que ya no tiene cura y nos han dicho que, bueno, que disfrutemos los últimos momentos de vida porque esto ya no tiene más, es irreversible. Esas cosas que nos hacen sentir que la vida se nos está yendo de la mano, que el control lo estamos perdiendo. Pero si hay algo que tendríamos que aprender a vivir, con algo que tendríamos que aprender a vivir, es que Dios nunca pierde el control de absolutamente nada. Por más crítico que sea el problema, por más difícil que sea la noticia, por más estresante que sea la situación, Dios siempre tiene el control de absolutamente todas las cosas. Nosotros perdemos el control y a veces somos muy buenos para eso. Pero a Dios nunca se le va absolutamente nada de las manos. El tema es que muchas veces no sabemos cómo actuar porque no tenemos el control de lo que quisiéramos controlar. Controlamos un montón de cosas, pero la mayoría de las cosas en nuestra vida no tenemos el control, se nos van de las manos. Una enfermedad, una separación, algo inesperado, inevitable. ¿Cómo evitarlo? No sabemos. Algo que nos llegue, un desempleo, nos llaman y nos dejan sin empleo. Son cosas inevitables. No tenemos el control. Y cuando eso sucede, porque no estamos al control, entonces entra como un desespero. ¿Qué voy a hacer? Esperaba el llamado para tal día y me dijeron que tenía que trabajar el domingo. Señor, ¿y si hago un esfuerzo y veo cómo congregar? No, eso no viene de parte de Dios. Pero el decir no a esa oportunidad es como que algo se nos está escapando. Estamos perdiendo el control. Y en Génesis capítulo 22 hay una historia de un padre que en principio iba a sacrificar a su hijo. Dios le había pedido a Abraham que llevara a su hijo a un holocausto. El hijo, Isaac, el hijo de Abraham, iba a ser el holocausto en ese momento. Dios lo que estaba haciendo era probando la obediencia de Abraham. Y yo imaginaba cuando leí esta porción de la Escritura lo que había pensado Abraham, lo que había vivido. Sí, el padre de la fe se aferró a esa fe. Él sabía que Dios de alguna forma no le iba a quitar lo que le costó tanto tener, que con 99 años fue padre. Pero estaba la situación específica, la situación crítica, el momento. Hoy lo podemos leer en la Biblia y glorificamos el nombre del Señor a través de la fe de Abraham. Pero había que estar en ese segundo, en ese instante donde el Señor le dice: quiero que me ofrezcas a
a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y que lo lleves a tal lugar, porque allí lo vamos a sacrificar. Si la fe hubiera fallado, bueno, se podría haber cuestionado al Señor, se podría haber negado la obediencia, se podría incluso haber cerrado la Escritura y, bueno, ya seguir al mundo. Pero ese padre, Abraham, sabía que Dios nunca perdía el control de nada. Que Dios siempre estaba a resguardo y con todo en sus manos, controlado todo en sus manos. A Dios nada de lo que vivimos lo ha tomado por sorpresa. Situaciones complicadas, complejas, estresantes que hemos pasado y sin duda las hemos de pasar. Dios nunca estará mirando para otro lado. ¿Esto qué significa? Desde antes de haber nacido, Dios ya tenía el control de nuestra vida. Él hará cumplir los días de nuestra vida, Él nos dará los años necesarios, nos permitirá pasar por las dificultades, ver la tristeza, el oprobio, la afrenta, la traición, ver situaciones que nos van a doler mucho el corazón, pero nunca nada fuera del control de Dios. Él no va a perder nunca de su mano nuestra vida. Y ahí en Génesis capítulo 22 es lo que estaba pasando. El Señor le había dicho, quiero que me des a tu hijo, hagamos un sacrificio con él. Era duro el Señor, pero estaba probando a Abraham. Y dice la Escritura que Abraham dijo, Señor, heme aquí. Pues si es esta tu voluntad, bueno, así será hecho. Y yo me metí ahí en Escritura y podía sentir como Abraham dijo, tal vez él estaba perdiendo el control de algo. Tal vez Abraham estaba perdiendo, que algo se le estaba yendo de las manos y no era el punto acá. El punto era la convicción que Abraham tenía de que Dios algo iba a hacer. De que por más crítico, dificultoso que hubiese sido ese pedido de parte de Dios, Dios no lo iba a hacer pasar por el sacrificio de terminar con su propia carne. Entonces, dice la Escritura que al otro día de mañana se levantó temprano Abraham, enalbardó su asna, tomó a un par de criados y a su hijo y fueron de camino. Y al tercer día, dice que llegaron al lugar donde Dios le había mostrado, porque allí se haría el sacrificio. Entonces Abraham le dijo a sus criados, muchachos, ustedes me esperan acá porque yo y el niño iremos y volveremos. Él no dijo, yo y el niño iremos y volveré. Él dijo, iremos y volveremos ambos. Tal vez la obediencia a Dios le hubiera dicho, Señor, lo que tengo lo voy a perder. Me duele, pero si tú me estás pidiendo a mi hijo, heme aquí, Señor. El control, el corazón, sus emociones, tal vez estaban distorsionando un poco. Más allá de que somos hombres y mujeres de fe, más allá de que estamos creyendo en el Señor siempre hay algo que nos hace no dudar de la fe, pero pensar un poquito más de lo que tendríamos que haber pensado. Y decir, estoy convencido de esto, pero, y ese pero es un paréntesis que se abre cuando decimos, tengo fe, pero Señor, ¿qué es lo que va a pasar? Una duda normal, esto no nos vamos a ir al infierno por dudar de esta forma. Y yo creo que Abraham pasó por ese tipo de situaciones. Entonces cuando llegó al lugar donde el Señor le había mostrado después de 3 días de viaje, Él le dijo a sus criados, quédense aquí, que yo voy con el niño. Y ahí en el versículo 8, Génesis capítulo 22, versículo 8, dice la Escritura, ¿lo tiene? Y respondió Abraham, porque antes de este versículo, el hijo de Abraham le dijo, padre, yo digo, veo la leña, veo el lugar, pero no veo el sacrificio, no veo el holocausto. Entonces ahí en el versículo 8 dice, respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo.
Pude darme cuenta de algo aquí, queridos. Que Abraham nunca perdió el control porque estaba convencido de que Dios nunca perdería el control. Abraham, si bien pudo haber dudado, y no dudado, pero cuestionado, preguntándose a sí mismo, porque tenía el derecho, lo hacemos nosotros, creyendo en un Dios todopoderoso, lo hacemos. Él nunca perdió el control porque sabía que Dios nunca perdería el control. Al Señor nunca se le iría absolutamente nada de las manos. Estaba por obediencia allí en aquel lugar y hacer lo que tenía que hacer. El holocausto en la mirada de Abraham era lo más preciado, que era su hijo. Y estuvo allí, puso a su hijo, y tal vez en el último momento, con obediencia, iba a hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pero me ponía en la piel de Abraham y decía, algo va a pasar. Si Dios me lo dio con un propósito, Dios no está mirando a otro lado cuando esto está pasando. Dios me pidió a mi hijo y aquí está, pero sé que algo va a suceder. Porque Dios no pierde el control de nada. Si predicásemos a un Dios descontrolado, Abraham hubiera degollado a su hijo. Si predicásemos a un Dios descontrolado, los milagros no sucederían. Las puertas de trabajo no se abrirían. Si predicásemos a un Dios descontrolado, las enfermedades seguirían en su pueblo. No habría liberaciones, no habrían sanidades, no habrían manifestaciones poderosas de su Santo Espíritu. Pero no predicamos a un Dios descontrolado. Predicamos a un Dios que siempre tiene el control de todas las cosas y nunca lo ha perdido. Entonces Abraham estaba con el muchacho ahí en la mesa y cuando levantó el cuchillo, como último suspiro, dijo, Señor, tú me lo pediste y aquí está. Me duele. Porque creo que cualquiera de uno de nosotros siendo padre nos pasaría eso. Me duele hacer esto, pero lo voy a hacer, pero sé que estás en control. Porque algo vas a hacer. Porque si no, por fe no hubiera dicho, muchacho, quédense aquí porque iremos y volveremos con el muchacho. No le hubiera dicho tampoco a su hijo, no sé dónde está el holocausto, pero Dios se proveerá de algo, hijo mío. Abraham estaba convencido de aunque él pudiera estar perdiendo el control o se le estaba escapando la vida a su hijo de sus manos, él sabía que Dios estaba controlando la situación, hasta en los mínimos detalles. Dios permitió que Abraham atara a su hijo, armara el fuego, la mesa y acostara a su hijo y tomara el cuchillo. Y cuando estuvo pronto a hacer lo que quería hacer con dolor, tal vez en su corazón, porque es ser humano, el Señor le dijo, Abraham, hasta aquí, porque ya sé que eres obediente. Y tu fe ha agradado al Señor. De la misma forma, tendría que ser con nosotros. Hay palabras que nos estresan de sobremanera. Mucho más que situaciones complicadas. Hay palabras que a nosotros nos estresan cuando las escuchamos. Esas noticias o esa palabra que a nosotros nos mueve el corazón, nos mueve la vida y sentimos como que la vida se nos va o que estamos perdiendo el control de todo porque no podemos dominar lo que no podemos controlar. Tenemos esa sensación. Y una de las palabras es cáncer, otra palabra es duelo, otra palabra puede ser desempleo, otra palabra, otra oración puede ser adicción de la familia, de los hijos. Ese tipo de palabras a nosotros nos mueve el piso. Y como la noticia la recibe aquel que la escucha y sabe que está pasando por una situación compleja, lo primero es, si esto está así es porque estoy perdiendo el control de las cosas. Pierdo el control de mi salud, pierdo el control del matrimonio, pierdo el control de los hijos. El matrimonio se me está yendo por las manos. Estamos perdiendo el control de todo. Y lo que no podemos controlar se nos hace dificultoso, si no imposible, poder lidiar. Son situaciones que no las podemos lidiar. Porque si se nos van de las manos parece que todo, absolutamente todo está perdido. Porque siempre nos enfocamos en lo que no podemos ser sobre lo que no podemos controlar. Cuando tendríamos que enfocarnos en lo que Dios sí puede hacer. Porque aunque nosotros perdamos el control de alguna situación, Dios nunca la va a perder. Hay cosas que la podemos manejar. Y en eso estamos de acuerdo. Pero la mayoría de ellas no la podemos manejar. Dios, en cambio, sí, maneja todas ellas. Él tiene el control del matrimonio, de los hijos. Y usted puede decir, sí, pero mi hijo está en adicción, lo perdí, no hace mucho que no sé de él, las cosas están así, el matrimonio se está rompiendo, la familia se está despedazando. Sí, es cierto, pero eso le dice que Dios ha perdido el control. Eso le dice que Dios
A Dios se le ha ido la situación de las manos y no hay solución para nada. Eso se lo podemos decir a nuestro amigo, al dueño de la empresa, a nuestro compañero de trabajo. Se te está yendo de control, se te está yendo de la mano la situación en tu casa, con tu esposa, con tu esposo. Tus hijos están en adicción, se te fueron de las manos. Sí, es cierto. Pero si estamos siguiendo a Dios, posiblemente de nuestras manos se nos fueron, pero no de las manos de Dios. Si ellos están donde están y si estamos donde estamos y pasamos lo que hemos pasado y aún lo tendremos para pasar, es porque Dios está controlando hasta las situaciones más complicadas, hasta las cosas más críticas. Pero siempre como no podemos controlar ciertas cosas, nos enfocamos en qué es lo que puedo hacer para solucionar. Cuando lo que tendríamos que decir es, Señor, en ti estoy confiando. Aunque falte el pan en la mesa, aunque no haya dinero para las cuentas, aunque no haya empleo, aunque haya escasez en la casa, yo sé que nunca has visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Si no, no estaríamos aquí. Imagínense de cuántos accidentes nos ha librado el Señor hasta el día de hoy. De cuántos ataques, de cuánta violencia. Nos libró de morir, por lo menos hasta ahora, estamos vivos. Es porque Dios controla nuestra vida. Y cuando lo queremos hacer, cuando queremos hacerlo nosotros, controlar nuestra vida, controlar nuestros hijos, no digo que no ore, ore por ellos, enséñelo, edúquelo. Y si son pequeñitos, pues corríjalos. Pero hay ciertas cosas que no podemos controlar. Nosotros siempre estamos orando por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y sabemos, los podemos controlar cuando están aquí bajo nuestra visión. Y les aconsejamos, no vaya por ahí, te vas a lastimar, no lo vuelvas a intentar. Pero ¿qué pasa cuando ellos no están fuera de nuestra visión? Cuando no los estamos viendo, cuando son pequeñitos, están en el colegio, en la escuela, en el liceo, cuando son mayores, en el trabajo, en la calle, en el ómnibus, no los podemos controlar. Y por eso nos vamos a estresar y desesperar, porque ¿qué están haciendo? Bueno, podemos especular con un montón de cosas. Podemos soñar o imaginar un montón de cosas que nos llevará a la perdición, al estrés. ¿No es mejor decir, Señor, lo que yo no puedo hacer, yo te lo entrego a ti, y lo que puedo hacer, pues también te lo entrego a ti? La vida de mis hijos, que no los veo, está en tus manos. Y si está en tus manos, nunca se te van a ir de las manos. Nosotros tenemos hijos apartados. Y por eso se nos fueron de las manos. Por eso se fueron de las manos de Dios. Alguien me dijo, el otro día, hablando con un pastor, estábamos comentando, y le dije, bueno, y esto es notorio, mi hija se apartó del camino de Dios. Y él me dijo, tu hija no se apartó del camino de Dios, tu hija no va a la iglesia. Y qué gran verdad, queridos. ¿Por qué? Porque me dio la sensación de que a pesar de que no venga, está en el hueco de la mano de Dios. Y si está en el hueco de la mano de Dios, es porque Dios controla su vida. Y nos tenemos que estresar y quebrar emocionalmente por eso. Tendríamos que estar gozosos por eso. Porque lo que no podemos hacer nosotros para que vuelva, Dios sin duda lo va a hacer. Porque la conoce desde antes del vientre de su madre hasta el día de hoy. Y sabe cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus flaquezas, cuáles son sus heridas. Porque la tiene controlada en el buen sentido de la palabra. Nuestra hija, y así como el de tantas que están apartados, Dios nunca la ha perdido el control de su mano. Ninguno de nuestros hijos, aunque esté en adicción, totalmente perdido a nuestro sentir, Dios no ha perdido el control sobre ellos. Dios no se le ha ido a Dios de las manos. Siempre está controlado. El tema es que somos nosotros los que tenemos esa idea de que si yo no pongo mi grano de arena, si yo no tengo todo bajo control, entonces todo es un desorden. Bueno, esa es una forma humana de pensar. El mundo tal vez piensa de esa forma. Si no controlo mi casa se cae. Bueno, perfecto. Pero nosotros, los hijos de Dios, que hemos puesto la casa en las manos del Señor y dijimos, sea hecha tu voluntad, tendríamos que estar tranquilos porque Él es el que gobierna la casa. Él es el que gobierna a los hijos. Él le dijo al sobrino de Abraham, ve delante de mí y anda recto. O sea, Dios lo estaba controlando por donde él fuera. Quiero que vayas delante de mí y que te portes bien. Dios nunca perdió el control
de ese hombre, tampoco lo hace ni de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestros nietos, ni de ninguna de nuestras situaciones. Tal vez la mente le dice, bueno, para esto no hay solución, no sé lo que hacer, no sé dónde ir, no sé lo que buscar, las puertas no se me abren. Bueno, tal vez está perdiendo el control. Sus sentimientos están desbordados, sus emociones están a flor de piel. El desespero, el estrés capaz que está ahí golpeando el corazón. Y esto lo podemos hacer siempre y cuando no tengamos fe. Pero si tenemos fe en Dios, tenemos que estar convencidos y caminar de esa forma de que Dios tiene el gobierno de todo. Muchas veces hemos dicho, sí, hay problema aquí, hay problema allí, pero Dios está en control. Y es cierto cuando lo decimos, lo creemos cuando lo decimos. O lo decimos porque lo tomamos como un escape. Porque no quiero enfrentar esto, le digo, el Señor está en control de todo. Pero muchas veces lo decimos de labios afuera. Pero cuando lo decimos de corazón, cuando Abraham dijo, no, mi hijo, tranquilo, Dios se proveerá el holocausto. Él estaba convencido de que Dios iba a proveer lo necesario. Que Dios no lo iba a hacer pasar por esa amargura de tener que cortar o matar su propia carne. Dios sabía la debilidad de Abraham. Y por saber la debilidad de Abraham, lo probó hasta el máximo, hasta el punto de inflexión. Pero Abraham nunca negó su fe. Él dijo, perfecto, por obediencia lo voy a hacer. Me duele el corazón, Señor. La verdad, para mí puede ser lo último, pero sé que tú, si me lo pediste, estás controlando todo. Y yo estoy tranquilo en eso. Por eso antes le dijo a sus criados, iremos y volveremos con el muchacho. Dios me lo pidió para que lo acostara en la piedra y lo sacrificara, pero voy a ir y voy a volver con mi hijo, con el muchacho, porque confío en Dios. Sé que aunque mis sentimientos, mis emociones se me están yendo barranca abajo, Dios tiene el control de todo y algo va a hacer, algo va a proveer. ¿Cuál es el punto? Abraham podía haber cuestionado a Dios, le hubiera dicho, pero Señor, ¿por qué mi hijo si el trato es conmigo? Estás probando mi obediencia, no la obediencia de mi hijo. Me estás hablando a mí, me diste mi hijo a mí, ¿por qué lo estás poniéndole en medio? No tendría que haber pasado por esa situación crítica, esa situación de tristeza. Pero el punto es que Abraham confió en el Señor, en una situación tirante, en una situación complicada, y le creyó al Señor. Y estoy seguro, habrá dicho Abraham al Señor, que aunque esté en esta situación límite, aunque los resultados no sean favorables, aunque la puerta no se abra, aunque el llamado no ha llegado todavía el día de hoy, yo estoy confiando porque, Señor, estás controlando hasta el más mínimo detalle. Y cuando me des el ok, será perfecto. Porque Dios es el control y Dios es el orden. Nosotros muchas veces nos descontrolamos y la mayoría de las cosas en nuestra vida perdemos el control. Y cuando perdemos el control y las cosas se nos van de las manos, entonces viene el mal humor, el carácter, fluye un montón de cosas. Pero Dios se mantiene fiel siempre. Usted puede tener a sus hijos bajo su cobertura mientras pueda, pero cuando ya no pueda, acuérdese que Dios es el que los controla. Dios es el que tiene el cuidado de ellos. Si pasaron situaciones críticas, muchas personas han perdido a sus hijos, es la voluntad de Dios, querido. Hay respuestas que aún no hemos recibido de parte de Dios. Alguien un día me preguntó algo específico de parte del... A ver, ¿qué es lo que pensaba? O por qué Dios no había hecho tal cosa. Y yo le dije, por ser pastor no tengo por qué tener todas las respuestas, porque Dios no tiene la obligación de darnos todas las respuestas. De hecho, en mi vida personal hay 3 o 4 cosas que si se me diera la oportunidad, con respeto, con temor, preguntársela al Señor, ¿por qué pasaron aquí en la tierra? Porque hay cosas que aún no ha respondido. Y por eso pienso que Dios ha perdido el control. Porque los hijos fueron a la adicción, porque los hijos pasaron por separación, porque los matrimonios se rompen, las familias se deshacen, incluso cristianos. Voy a pensar que Dios ha perdido el control. Que esa situación se le fue de las manos al Señor que no lo supo controlar. ¿Seré tan atrevido e insolente en pensar esto? Abraham lo podía haber pensado. Y dijo, Señor, pero si me diste a mi hijo, a mi único hijo, y me dijiste que en él, que en mí, serán benditas todas las familias de la tierra.
Y me dijiste, te bendeciré y haré de ti una nación grande. Y la primer parte de la nación es mi hijo. ¿Por qué me lo vas a sacar? ¿Quién te da el derecho de sacarme lo que tú mismo me diste? ¿Podía haberlo cuestionado? Sí, claro, podía. Pero el punto es que Abraham no solamente basó su fe en lo que Dios podía hacer, sino que basó su fe en Dios. Muchas veces esperamos que Dios haga algo y Dios no hace nada. No porque no pueda. Muchas veces esperamos una respuesta. Yo necesito que Dios me responda. Y Dios no responde, hace silencio. ¿Acaso se habrá callado? ¿Acaso se habrá quedado sin voz? ¿Acaso no tendrá más el poder para revelarse a sus hijos? No. Es porque Dios es soberano. Punto. Dios es Dios. Podemos tener un pensamiento positivo sobre cada situación. Y está bien que lo tenga, porque el pensamiento negativo pues, no ayuda a nada. Pero no se trata de pensamiento positivo, porque el pensamiento positivo funciona cuando usted tiene algo bajo control. Pero cuando no tiene nada bajo control, lo único que funciona es la fe. Y necesitamos poner nuestra fe en Dios, pero necesitamos de Dios por sobre todas las cosas. Usted puede pensar muy bien y decir, yo sé que aquello me va a salir, aquello me va a salir, aquello me va a salir, porque él ya sabe que lo van a llamar. Y tiene el control de eso. Usted sabe que lo que planta va a producir, lo que abre va a prosperar. Usted ya lo sabe. Ya lo hizo, le fue bien, lo va a multiplicar y está bien. Y está bien que tenga pensamiento positivo, porque puede controlar algo. Pero cuando pierde el control de absolutamente todo, lo positivo es escaso. Entonces tiene que empezar a funcionar la fe. Y cuando eso sucede, la mente le va a decir, no hay solución. Es en ese momento cuando el corazón tiene que creer que Dios es un Dios de cosas imposibles, de cosas que los hombres no pueden hacer. Esto lo hizo Abraham en Romanos capítulo 4. Que él puso su fe en aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, a lo que no existe como si existiera. Abraham había recibido la promesa de que su heredad iba a ser bendecida y en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué shock tan emocional podía haber hecho tambalear la fe de Abraham en ese momento cuando estaba con el cuchillo en su mano y a punto de degollar a su hijo? Si Dios le había dado su promesa, Dios le había dado su palabra. Abraham lo que hizo fue basarse en lo único que tenía para basarse y era su fe. Decir, aquí puede pasar cualquier cosa, pero sé que Dios está en control. Sé que a Dios nada de esto lo ha tomado por sorpresa ni desprevenido. Y basó su fe en Dios. Y Dios actuó en consecuencia. Y después aquí, como lo dice en Romanos capítulo 4, se sabe dónde Abraham basó su fe. Porque él dijo, creí en aquel que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si existieran. Ninguna de las promesas de Dios va a hacer que nosotros, o tendría que hacer que nosotros perdamos el control de algo. Si Dios dijo que te va a sanar, no tenemos por qué perder el control de lo que pensamos. Si Dios dijo que va a prosperar, que vas a encontrar la felicidad. Si Dios dijo que va a crecer, que va a sacar tus hijos de la adicción. Si Dios dijo que va a ser un milagro, que te van a llamar de donde sea. Si Dios dijo que te va a obrar a través de tu vida. Nada tendría que hacernos perder el control, no de la situación, sino de la fe. Podemos perder el control de la situación, pero no tenemos que perder el dominio de nuestra fe. Porque esa es la base para recibir las promesas de Dios. Porque si no, ¿qué sentido hay en que Dios promete? Yo no lo crea. ¿Y cómo lo creo? Si no a través de la fe. No lo veo, pero sé que está ahí. No lo palpo, pero ya viene. Esto fue lo que hizo Abraham. Podía haber perdido el control de sus emociones, sus sentimientos se le habían podido escapar de las manos, pero él dijo, más allá de lo que pueda pasar aquí, del dolor que pueda yo sufrir a futuro, yo sé que Dios tiene su mano puesta aquí. De la misma forma que Dios tiene su mano puesta en la casa, en la familia, en los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, en todas las situaciones. Siempre queremos tratar de controlar todas las cosas, es imposible. No le pido que controle todo, porque no lo podemos hacer. Lo que le pido es que no pierda el control de su fe. Y crea que Dios nunca va a perder el control de su vida. No de la de él, sino de la suya. Podemos pasar por situaciones críticas, complicadas, y es imposible, es inevitable que no las pasemos. Pero por más complicada que sea, aunque la mente nos diga que no hay solución,
que las puertas se cerraron, que el camino se truncó. Nunca crea que Dios ha perdido el control. Si está ahí es porque Dios está controlando. Si está en tiempo de dolor, de angustia, de lágrima, de llanto, Dios tiene el control de eso. Si está creyendo que los hijos se van de las manos, que ha perdido el control de la casa, de la familia, que se quedó sin empleo, el control de su vida, Dios está controlando. El problema es que como no lo podemos hacer nosotros, pensamos que todo se va a barranca abajo y ya no va a haber solución. Porque lo que no controlamos no lo podemos manejar. Pero muchas veces, de hecho la mayoría de las veces nos olvidamos que Dios tiene su mano puesta. Y que más acá o más allá, su mano será revelada. Él se revelará. Y Él hará que la bendición venga, que la sanidad venga, que el control venga. Él hará que el orden venga. Él hará que lo que sea necesario venga y esté. Pero aquí en la tierra Dios necesita que alguien diga, Señor, yo sé lo que estoy viviendo en esta última semana, estos últimos 15 días, complicado, es feo, no lo quisiera vivir, ni que nadie más lo pueda vivir. Bueno, eso es inevitable, nos tocó a nosotros. Hay personas que pasan diferentes situaciones, bueno, les ha tocado, nosotros nos ha tocado, y nos seguirá tocando. Pero no por eso voy a pensar que Dios se olvidó de mí. Nada de eso me tendría que llevar a pensar que Dios ya no me ve como antes. Que ya Dios perdió el control de mi vida, y si perdió mi vida también perdió de mi casa y de mi familia y de todo lo que me rodea. No, de ninguna forma. Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, y usted imagínese qué es lo imposible para usted. ¿Qué es lo que puede ser imposible? Que sus hijos estén en la casa, que dejen la adicción, que salgan pronto, que el matrimonio se restaure, que la familia se una, que el trabajo aparezca, que la situación económica mejore, que su vida espiritual suba a otro nivel, que usted se pueda dedicar más a Dios. ¿Le parece imposible? Bueno, lo felicito si lo cree así, porque eso imposible para usted lo es, pero para Dios no lo es. Y si Él da vida a los muertos, como creyó Abraham, y llama las cosas que no son como si fueran, sin duda Él dará vida a sus sueños muertos, a sus anhelos muertos, a su llamado muerto, a ese matrimonio que estaba a punto de morir, Él traerá vida. A los hijos que los habíamos perdido, Él los devolverá a la vida. Crea que el Señor le va a poner nombre a lo que usted ya ha pensado que ha perdido esperanza. Créalo. Porque el control es de Él. Él es el que hace todas las cosas. Él es el perfecto. Sí, pastor, pero si Él tuviera el control, ¿por qué me hace pasar por esto que sabe que me duele? Porque sabe que usted lo va a superar. Si no, no hubiera pasado por eso. Se le hubiera dado esa prueba a otra persona, pero es suya. Y de gloria a Dios cuando esté pasando por eso, porque Dios está en control de su vida. Y no hay mejor cosa o noticia que saber que estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios. Que nuestra familia fue encomendada en las manos de Dios. No en su mente ni en su corazón, no, en las manos de Dios. Y si estamos ahí, estamos tranquilos. No significa que no pasemos dificultades, pruebas, situaciones complicadas. Lo que significa es que cuando las pasemos, Dios nunca va a perder el control de nuestra vida. Él nunca va a perder el control de ninguna situación. No intente manejar todas las cosas como lo hacía antes posiblemente, y así le fue. Intente poner su fe en Dios y convénzase de que esté viviendo lo que esté viviendo, Dios está al gobierno de todo. Dios sabe su principio y sabe su fin. Sabe el día que nació y Él sabe que hará cumplir los días de su vida. Sabe lo que le duele, lo que le lastima, pero también sabe lo que lo sana. Sabe lo que usted quiere, pero sabe lo que usted desea. Y Dios provee. Una cosa es querer y otra es desear. Y Dios hará por lo mejor, por lo correcto. Su voluntad es perfecta, es buena y es agradable. Y el control que Él tiene es perfecto, es bueno y es agradable. Hemos pasado por muchas situaciones que hasta nos ha hecho dudar si Dios tenía el control. ¿Cómo puede ser que sirvo al Señor
que doy mi ofrenda, que lo busco, que oro, que leo la palabra, que lo sigo, que creo, y puede estar pasando por esto. Nunca he escuchado a alguien, no digo que usted lo ha dicho, pero nunca he escuchado a alguien, ¿dónde está Dios que no ve la situación? Nunca he escuchado eso. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios a quien sirvo? Pues Dios está controlando su situación, su vida. Dios está controlando ese momento donde usted mismo está preguntando ¿dónde está Él? Él está ahí, tomando el control de todas las cosas. A Él nunca se le escapará absolutamente nada ni nadie de sus manos, porque lo toma como suyo propio. Bienaventurado el hombre que confió en Jehová, dice la Escritura, y cuya confianza es el Señor, y ha depositado su confianza en el Señor. Bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Y yo agregaría algo con todo respeto, y sabe que Dios controla su vida. Dios tiene el control de todo lo que nos pasa. Dios tiene el control de cada detalle. Dios tiene el control de los tiempos de enfermedad y de sanidad. Dios tiene el control de la provisión y de la escasez. Él es el control de la vida y Él es el control de la muerte. Él es el control de todo lo que viene y todo lo que se va. Él es el que gobierna todas las cosas. Por su sola palabra y en su control se hicieron todas las cosas, cada una en su lugar correcto, nada fuera de su lugar. De la misma forma, Dios controla nuestra vida, de la forma correcta. Y nada queda fuera de su lugar, nada queda a medias tintas, ni nada queda absolutamente nada por la mitad. Ese es nuestro Dios. A Él a quienes debemos gloria, honra, obediencia, honor, gratitud. A Él es a quien adoramos y exaltamos en todo tiempo. Yo me preguntaría, ¿qué es aquello tan grave que le puede hacer pensar a usted que Dios perdió el control? ¿Cuál es esa situación tan complicada? Tal vez usted dice, pastor, esto viene de años en mi vida. Año tras año, entra año, sale año. Estamos ahora a pocos días de un fin de año y siempre lo mismo, no hay cambio. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Nada, de ninguna forma. De ninguna forma. ¿Será que el Señor, tratando de controlar otras cosas, ha perdido el control de mi vida? Tampoco. Porque la Escritura dice que Él tiene el control hasta de la cantidad de cabello que tenemos en la cabeza. Yo dudo que usted sepa la cantidad de pelo que tiene en su cabeza. Dios no solamente conoce su cantidad, sino la cantidad de todos sus hijos. Eso se llama control de Dios. Y si el Señor controla algo tan simple como eso, simple para Él, no para nosotros, no controlará nuestro día a día, no controlará la vida de nuestros hijos cuando se lo presentamos a Él, no controlará nuestro día cuando abrimos nuestros ojos y decimos, Señor, gracias por un nuevo día de vida, lo pongo delante de tu altar y sea hecha tu voluntad. No controlará las cosas que no podemos controlar nosotros. No tendrá el control de lo que nosotros no podemos manejar y creemos que sí, de alguna forma lo vamos a hacer, pues en el mundo eso me hizo fuerte. Dependamos cada día más de Dios. Y nunca piense que porque está pasando lo que está pasando, a Dios se le fue de las manos su vida. Esa situación complicada, Dios tal vez perdió el control porque está ocupado en otras cosas. No, Dios no es así. Si la crisis está en la casa, si el problema con los hijos está en la casa, si el problema en el matrimonio está en la casa, si el problema de enfermedad está en la casa, tranquilo, Dios tiene control. Él es el control. Dios nunca nos dará algo más grande o superior de lo que podemos superar, de lo que podemos pasar. Y eso se llama control de Dios. Dios al control de nuestra vida. Cada día, de hoy en más, yo sé que lo hace, pero por la duda, cuando abra sus ojos a la mañana, antes de mirar el celular y antes de ver siquiera la hora, usted diga, Señor, un día más tienes el control de mi vida. No se lo dé. No le dé el control de su vida, pues ya lo tiene. Diga, Señor, quiero depender de tu control y no esforzarme por tomar yo el control, porque eso me va a estresar al fin del día. Eso me va a llenar de pensamientos, de actitudes, reacciones que no las quiero. Sabiendo que controlas mi vida, con eso me alcanza. Sea hecha tu voluntad.
Y cuando diga eso, diga amén. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia en esta mañana siga ministrando nuestra vida, Dios. Que tu gracia, tu favor, tu bondad se multiplique sobre cada uno de nosotros. Señor Dios mío, en este mensaje es simple, sencillo, pero sabemos, Señor Dios mío, que esto nos da convencimiento de que no tendríamos que perder el dominio de nuestra fe, no el control de nuestra situación diaria o de nuestra vida, sino que lo que no queremos perder es el dominio de la fe, porque esa fe me lleva a saber y entender que tú nunca pierdes el control de nada, ni de mi vida, ni de la vida de mi matrimonio, de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos. Nunca has perdido el control de absolutamente nada, al contrario. Tú eres el control de todo y el orden de absolutamente todo. Por eso, Señor, en esta mañana, esta administración es bien simple, bien sencilla. Que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos ministre. Que podamos, Señor, recibir esa porción bien profundamente en nuestro corazón de saber que aunque en el mundo controlábamos todas las cosas y nos iba muy bien, aquí en el reino es diferente, Dios. Si la costumbre de querer controlar todas las cosas, Señor, aquí no lo podemos hacer, entonces que no nos esforcemos por nuevamente volver al mundo, sino que nos enfoquemos en lo que tú puedes hacer, Dios, en lo que tú controlas todos los días. Y esa es nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia, nuestra economía, nuestra salud, todas las áreas de nuestra vida están controladas por ti. Aunque muchas veces, Señor, la situación, las cosas contrarias, las voces contrarias, nos hagan perder el norte, el rumbo, qué dirección tomar, Dios mío. Y teniendo esa sensación que todo se nos va de las manos porque las puertas no se abrieron, porque la enfermedad es crítica, porque las noticias no son buenas. Señor Dios mío, estamos creyendo que todo esto pasa porque así es tu voluntad, Dios. Y queremos afirmarnos en esa voluntad a través de ¿qué? ¿De la suerte? ¿Del pensamiento positivo? No, sino de la fe, Dios. Afirmarnos ahí a través de la fe. Que aunque algo pueda suceder, estamos convencidos de que tú algo vas a hacer, Dios. Así como lo hizo Abraham. Ahí está el niño, el holocausto y el fuego. Sé que Dios algo va a hacer. Y confió en que Dios tenía el control de la situación. De la misma forma, Señor, que sea con nosotros. Que no intentemos controlar todo porque sin duda nos irá mal, Dios. Sino que todo te lo demos a ti. Tuyo es el control de todas las áreas y de todos los órdenes de nuestra vida para la gloria y honra de tu santo nombre. Señor, gracias. Y aún después de terminar esta reunión, tu Espíritu Santo siga ministrando nuestra vida y nuestro corazón con esta palabra, Dios. Las cosas pueden ser estresantes, entristecedoras, pueden producir angustia, afrenta. Pero sabemos, Señor, que todo pasa por tu soberana voluntad y nada se escapa de tus manos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.